Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy es lunes 27 de noviembre del 2023. Estamos dando la última clase de Psicología Comunitaria, Social e Institucional en primer año de la Escuela Superior de Medicina, dependiente de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y que está a mi cargo. Me desempeño como profesora titular y nos va a estar acompañando. Vos podés ir admitiendo porque me quedó con sala de espera, Hernán. Este, Sí, sí, yo y me encargo. me va a acompañar para dar la clase eh, el licenciado magíster doctor eh, Hernán, ¿sí? Hernán López Morales, que es adjunto de la materia. Quiero agradecer en esta última clase a mis dos compañeros de coordinación, ¿no? Tanto a los dos adjuntos, tanto el doctor Marcos Aymar como al licenciado López Morales, Hernán López Morales, porque hemos trabajado muy bien, hemos trabajado también en este espacio teórico juntos, hemos tratado de producir un discurso, ideas, transmitir las ideas que esperemos que le hayan sido útiles y que les sigan siendo útiles a través de todo lo que, eh, bueno, a través de su vida de médicos y médicas. Bueno, ahí está Marcos que se está incorporando. Hoy, esta clase en el PTD aparece como Saber y Poder, que es una de las formas en que aparece en el programa de la materia. En realidad vamos a dar panoptismo y vamos a dar una introducción a Foucault, ¿no? Así que en primera instancia quiero presentarles a Michel Foucault, ¿no? Que ya lo hemos nombrado en otras clases, y presentarles particularmente el libro, uno de los capítulos del libro que hoy vamos a trabajar, que es Michel Foucault, Vigilar y Castigar, ¿sí? Ahí lo tienen, es de editorial, un libro, uno de los libros que configuró verdaderamente el siglo XX y se anticipó al siglo XXI, y lo editó la editorial Gallimard, fue del 75. Foucault nació en 1926 y se murió en el 84. Se murió, ahí está, el gran Michel, se murió en el 84, víctima de la epidemia de SIDA. Se piensa que ni 50 años tenía. Fue uno de los grandes creadores del siglo XX y del siglo XXI, porque verdaderamente anticipó con sus ideas el siglo XXI. Y Vigilar y Castigar es uno de sus textos paradigmáticos. El primero que él produjo fue Las palabras y las cosas también. Bueno, tiene centenares, no exagero cuando digo centenares de escritos, porque fue un intelectual francés maravilloso y que tuvo títulos como de sociólogo, antropólogo. El papá de Michel Foucault fue médico de la burguesía y creo que el abuelo inclusive de la nobleza francesa, y se suponía que el doctor Foucault iba a ser médico, pero no fue médico, se dedicó a estudiar las relaciones de la medicina con el poder, y fue un gran crítico de lo que podría entenderse todas las relaciones de poder, ¿no? Y nosotros lo vamos a estudiar por eso, porque así como vimos representaciones sociales, vimos la construcción social de la realidad, el malestar en la cultura, que entendíamos por lo comunitario, lo social e institucional, que mejor terminar el año hablando de este gran pensador francés, ¿no? Que nos va a traer ideas tan importantes como esta articulación entre el saber y el poder. También él escribió una historia de la locura y también una historia de la sexualidad, así que fue un verdadero adelantado, y muchos de los conceptos que hoy manejamos, sabiéndolos o no, se los debemos a Michel Foucault. Bueno, así que en este libro, en la página, en la página 300,
227 de este libro, ¿no? Que es este que le estamos mostrando doblemente, de Vigilar y Castigar, aparece el panoptismo, ¿no? Yo quiero que nos detengamos un poquito en esta figura y marcar esto, Michel Foucault, Vigilar y Castigar, y abajo dice Nacimiento de la prisión. Y bueno, y aparecen esta ilustración clásica de este libro, que sabes, no me acuerdo de quién es la ilustración, donde aparece esta tríada de ojos, ¿no? Y aparece un humano, digamos, como atravesado por esas miradas, que es parte de lo que va a pasar, parte de lo que va a describir Michel Foucault en este libro que se llama Vigilar y Castigar. El libro que es Vigilar y Castigar, que tiene como subtítulo Nacimiento de la prisión, tiene varios capítulos, digamos, y a su vez subcapítulos. Yo voy a leer los capítulos nada más. Se llama El suplicio, el primer capítulo se llama El suplicio, luego el castigo, el 3, la disciplina. Dentro de ese capítulo, la disciplina, aparece justamente el subcapítulo, el panoptismo. Quiere decir que suplicio, castigo, disciplina, y dentro de la disciplina aparece el panoptismo. Y después la prisión. Entonces estos cuatro elementos que configuran este libro, nosotros solo vamos a tomar un subcapítulo del capítulo que está dentro de la disciplina, ¿sí? Del apartado de la disciplina. Bueno, ¿por qué les interesa a ustedes como futuros médicos y médicas y también como ciudadanos, ¿no? Porque no dejemos de considerar que seguimos siendo ciudadanos. La semana pasada éramos ciudadanos y esta semana también somos ciudadanos, ocupados de las cosas públicas, y es muy interesante cómo Michel Foucault habla de la cosa pública y habla justamente de cómo entender la subjetividad en este ciclo. También vamos a tomar algunas cuestiones de Jorge Alemán, ¿eh? En el artículo que aparece en justamente soberanía, en soberanía, estoy un poco mal por la bronquitis, digamos, en soberanía sanitaria, y el artículo de justamente de Jorge Alemán se llama también El neoliberalismo es una fábrica de subjetividad. ¿Por qué los vamos a articular? Porque justamente dentro de lo que vamos a ver, que es el panoptismo, está en el capítulo 4, que es la disciplina, Michel Foucault, vamos a trabajar esto. Bueno, ustedes lo tienen en una ficha de cátedra que está mucho más amplio, empieza en la página ahí 180, y ahí tienen punto 3, el panoptismo, por eso les decía, es el punto 3 del capítulo 4, que se llama la disciplina. Vamos a tratar, dame un poquito de imagen, así salimos Foucault y yo, o sale el libro de Foucault y no sale quién habla, Hernán. Pues si ¿Cómo, no, María Clara? así con la pantalla repartida, ¿está repartida o sale solamente la placa que están viendo los alumnos, que yo veo? Creo que sale la placa grande y chiquitito tu cara. ¿Querés que Bueno, muy saque bien, y muy bien, muy bien. Bueno, esto en el panoptismo, que ya les dije es un subtítulo del apartado 4, él empieza a trabajar lo siguiente. Voy a aclararlo bien porque en otras oportunidades no se ha entendido. Él viene trabajando la relación de eh, la verdad y la libertad, que son dos elementos que Michel Foucault va a trabajar toda la vida, toda su corta pero prolífica vida. Acuérdense que se dice Foucault, Foucault, como si la U se pronuncia U y la Cault, esa es Foucault, como se dice Renault, ¿sí? No se dice Foucault ni Foucault, Foucault. Entonces ahí en este capítulo que se llama El Panoptismo, que ustedes los tienen para leer como ficha de cátedra, toma un reglamento
que fue de la ciudad de Vincennes, una ciudad en París, que ese reglamento es de fines del siglo XVIII, quiere decir del 1700, ¿no? Este, y a partir de ese reglamento de la ciudad de Vincennes del 1700, él entiende que es lo disciplinar, que es la disciplina y cómo se manejan, se va a hablar mucho del manejo de los cuerpos. ¿Y qué toma ese reglamento de finales del siglo XVIII? Es un reglamento que está escrito para algo que aconteció en la humanidad, digamos, la peste. La peste bubónica, que la transmite la Yersilia, creo, pestis, que es la peste bubónica, la peste esta que salen los ganglios se infectan, se pudren, la gente se moría. Había dos presentaciones grandes, la bubónica, que es de los bubones, ¿no? Los ganglios, y después una forma neumónica, que se transmitía como después se transmitió el COVID, de forma aérea, ¿no? Entonces, esta peste bubónica se desarrolló en la humanidad, murieron 200 millones de personas, se supone, desde 1347, dice ahí, hasta 1350, pero también hay extensiones en donde la peste esa fue su máxima expresión, pero la peste duró prácticamente hasta poder eh, muchos siglos, ¿no? 3 o 4 siglos. Es por eso que nos encontramos con este del siglo XVIII, ¿no? Con fíjense que cuánto duró la peste, lo que pasa es que en esos 3 años se diezmó la humanidad. Y empezó, como empiezan habitualmente las epidemias, empezó en Asia y entró a París, estaba leyendo ahí por un barco, ¿no? Y la transmite esa bacteria que produce la peste, está en la pulga de unas ratas, y se supone, por lo menos es algo de lo que yo he leído, que a partir de la Inquisición que llevó adelante la Iglesia Católica y la quema de las mujeres como brujas y todo lo demás, también se habían prohibido bastante los gatos, y en particular los negros. Entonces, había muchas ratas en París, sigue habiendo muchas ratas en París, muchísimas, pero habiendo traído estas pulgas infectadas y no habiendo gatos, porque la Inquisición asociaba a los gatos a temas demoníacos, lo que aconteció fue la peste. Así que se morían todos verdaderamente como ratas, como las ratas infectadas que les llevaban esto. Hay muchas películas que hablan de la peste, muchas, digamos, hay una maravillosa que ahora no me voy a acordar el nombre porque me olvidé, es un pibe que viaja desde la época de la peste, una película famosa de culto, después me voy a acordar, que viaja hacia el futuro y se encuentra desde el lugar de la peste, como peste en el 1400, a entender las dolores del siglo XX. Pero bueno, eh, Foucault toma este reglamento que aparece en Vincennes, ¿no? En esta ciudad de París, y ve que hay una forma de resolver el problema de la peste, que las autoridades han pensado una forma de resolver o de tratar de paliar el problema de la peste, que sabía que era infecciosa, pero no sabía, digamos, era un acontecimiento que se contagiaba, pero que no se sabía de qué manera se contagiaba. Entonces lo que aparece es la dimensión de dividir las ciudades, de generar un procedimiento disciplinar, dividir las calles, dividir en cuadrículas y que todos permaneciesen dentro de esas... sí, exactamente, Ana, El Navegante, exactamente. Película impresionante, la verdad que El Navegante. Tenía otra traducción también, me parece, ¿no? Pero era la del niño, ¿no? La del niño, sí, vamos a espolearla. A mí sí, total, yo siempre veo las películas espoleadas y este tiene como 20 años. Ana, fíjate de qué año es El Navegante y si puede, eh,
El nombre de la rosa también tiene que ver con... Hay un montón de películas y series que tienen que ver con la peste como gran acontecimiento. Y lo que en este reglamento de la ciudad de Manzana aparece es esto, que cómo se va a tratar de contener, morigerar, resolver el problema del contagio de la peste es justamente con un encierro. El modelo es de 1988, la película. ¿Qué tal? La mayoría de ustedes ni había nacido. Muy bien, 1988. Exactamente, una película muy... y decime el director, Ana, ya que te tengo ahí de asistente. Gracias. El navegante. Bueno, entonces, ¿cómo resuelven? Dame pantalla a mí, saquemos la placa, Hernán, porque si no es, ahí está. La ciudad se divide se hace se hace un reticulado de tal manera que la gente no pueda salir de sus casas y lo que antes era la casa, eh, eh, Vincent Ward, no me acordaba que era, es el director, sí, es una película fantástica. Gracias. Bueno, entonces el tema es que se hace una retícula, la gente queda dentro de las casas y la retícula, a su vez, ese cuadriculado, lleva a un conjunto de casas que es ordenado por un síndico. Entonces, el no salir de las casas, el quedar adentro de las casas, el encierro, hay un vigilante que hace que la gente no salga de las casas. Ahí hay alguien que quiere entrar. Ahí lo admití. Hay una idea de quedarse dentro de las casas y que esto no, para no, vuelvo a decir, contagiarse cuando no se sabía a ciencia cierta qué era lo que contagiaba, ni cómo se producía, no se sabía la patología o la forma de producirse la enfermedad. Esto de quedarse adentro de las casas, no salir, tener alguien a quien remitirse, y había un médico y un síndico, pero ¿a qué les hace acordar a ustedes? ¿No les hace acordar a nada? Quedarse dentro de las casas, no poder ser... Muy bien, Ana. La cuarentena. Marco, muy bien. Más que al COVID, muy bien, podríamos llamar a lo que se llamó, ¿no?, ASPO, ¿no? Que era aislamiento social preventivo obligatorio, ¿verdad? Una de las respuestas al, no lo veo para anclarlo a Marcos, Hernán. Una vez que se declaró el COVID, se declaró un aislamiento social preventivo obligatorio, ¿no? Quiero decir con esto que hubo mucha disputa con respecto a esto. Tampoco se sabía muy bien cómo se transmitía el COVID. ¿Se acuerdan que primero había que lavar la fruta? Porque está bien, son chicos, pero no tanto, ¿no? Aparte, aunque son chicos, les conviene ir avivándose de las cosas, aunque sean chicos, porque hay que avivarse de chicos. Eso tiene que ver con la sexualidad y con la vida misma, ¿no? Uno tiene que avivarse. ¿Quién es el que manda? ¿Cómo se manda? Pero ¿se acuerdan que había que lavarse las manos, había que lavar la fruta, había que sacarse la ropa? Bueno, no se sabía muy bien hasta que se decidió científicamente que se transmitía, era de transmisión aérea. Pero ¿se acuerdan que había un montón de procedimientos, ¿no? Un montón de procedimientos que hacían que tuviéramos que quedarnos. Eso fue en democracia, y como estábamos sin vacunas, porque todo el 2020 se declaró sin vacunas, no teníamos vacunas, hasta que empezaron a llegar a fines del 2020, lo que podíamos hacer era no contagiarnos. Quiere decir que algunas veces, algunas situaciones, y aún en democracia, se tienen que tomar medidas de aislamiento, como lo van a ver en los hospitales, ¿no? Por ejemplo, los pacientes neutropénicos tienen un cartelito que dice prohibido las visitas. Y eso no es porque el paciente contagie, siempre lo entiende al revés el resto de la gente, ¿no? Lo puedes ampliar un poquito, Marcos. El paciente neutropénico dice, tiene un cartelito que dice prohibido las visitas, no porque el paciente vaya a contagiar, sino porque el paciente se puede contagiar de nosotros. Pero viste que el tema del contagio es todo un tema muy particular, ¿verdad?
Sí, sí, claramente, sí, ahí lo que tiene que ver es con las defensas, o sea, la neutropenia ya lo van a ir viendo, que tiene que ver con las defensas del paciente disminuidas, y bueno, en ese caso el riesgo es para él, ¿no? O sea, que lo contagien a él, como dice María Clara. Claro, pero la gente dice, le he prohibido las visitas, debe contagiar. Claro, Quiere claro, decir claro. que hay una, hay una fantasía siempre en ciernes que es que el otro contagia, que el otro transmite algo malo, que el otro es algo que nos puede hacer mal. Entonces, tomando este reglamento de Banzan, de fines del siglo XVIII, lo mira Foucault, y es interesante esto. Los encierran en un lugar, les marcan les marcan las retículas, no puede salir, el síndico les acerca la comida. Esto tiene que ver con una sociedad que resuelve un problema, que es el de la gobernabilidad, ¿no? El de la gobernabilidad, que es todos encerrados ahí adentro, no en una cárcel, pero todos encerrados ahí adentro, pero se parece bastante a lo que podríamos llamar una, una movilización en el sentido de algo del orden de lo aprisionado, porque uno no puede salir. Y al mismo tiempo Foucault piensa en otro gran modelo que estuvo antes y que estaba marcado ya desde la Biblia, que fue el modelo de la lepra. Quiere decir, peste bubónica, ¿no? Peste bubónica desde 1347, 1350, pero duró como, no sé, 300 años hasta que se terminó la peste. Fue tremendo, o más, tremendo, pero en 3 años 200 millones de personas liquidó la peste bubónica, yo les digo en su vertiente bubónica propiamente dicha, peste negra se la llamaba, porque se les pudrieron los ganglios de ese color, y tenían los primeros manchones así como en negro, y después era neumónica y el paciente se moría. Bueno, las personas se morían. Y entonces él lo toma en relación, entonces está, lo de Vincent, Foucault lo mira, lo estudia, mira ese reglamento de Vincent, ¿sí? Y piensa en la lepra, que como otra gran plaga, apareció ya desde la Biblia, están los leprosos, y compara lo que sería la peste bubónica, la peste negra, en su versión bubónica propiamente dicha, neumónica, con lo que fue la lepra antes, que es una enfermedad que es bastante poco contagiosa, ¿no, Marcos? Comparado con otro tipo de enfermedades, bastante poco contagiosa, pero muy temida porque es ¿cómo se llama la bacteria de la lepra? No me acuerdo. Que toma Mi- mi- sí, el Mycobacterium Mycobacterium leprae, que leprae afecta la piel y y los también los nervios, ganglios, ¿no? y los Y los nervios. nervios, los nervios, Los los nervios, nervios, claro. los nervios. Entonces, al entrar por los nervios, ustedes piensen que también después hubo virus, ustedes lo van a ver después cuando sigan estudiando medicina, que hay virus que son muy tendientes, virus, digo, que son muy tendientes a afectar el sistema nervioso. Por ejemplo, el más famoso de todos los virus que afecta al sistema nervioso, ¿cuál fue y sigue siendo? Ya hay vacunas para eso. Los padres de ustedes están vacunados gracias al sistema de salud. ¿Cuál es el virus que fue tremendo en relación a la tendencia que tenía por el sistema nervioso? ¿Cuál fue? También fue una epidemia. 1955, 1954, 1955, 1956. Le costó al doctor Carrillo ser exiliado a Brasil. El primer, el primer ministro de salud, la polio, muy bien. Ana Marcón hoy está a full, muy bien. La poliomielitis, la así llamada parálisis infantil. La parálisis infantil es el ejemplo paradigmático de un virus que tiene adherencia al sistema nervioso. La lepra es una bacteria que tiene adherencia al sistema nervioso y piel. Entonces produce mutilaciones, ¿no? Entonces aparecían los tipos sin una mano, porque las extremidades eran francamente tomadas, no era que se les mutilaba en medio de la panza, sino que todo lo que tenía que ver con las extremidades eran, bueno,
Entonces los leprosos aparecían ya desde la época en el Antiguo Testamento están marcados los leprosos con una campanita, porque eran exiliados. Entonces Foucault compara a lo que fue la peste a partir del 1300 en adelante, 1360, 1700, en adelante, con lo que había sido la lepra. Y dice, pero en la lepra no se habían comportado así, porque en la lepra lo que había habido era una fantasía de un contacto enfermante. Entonces, ¿qué se hacía con los leprosos? Se los excluía, se los exiliaba, ¿no? ¿Y qué aparecía? La idea de, así como tenían la idea con la peste de una sociedad disciplinaria, aparecía la idea de una sociedad pura. Si no están los leprosos cerca, como los pobres, ¿vieron? Si no están cerca no nos van a contagiar. Entonces, la idea de aparecer el leproso como aquel que es exiliado, sacado del lígido de la ciudad. Entonces, ustedes van viendo cómo aparece este doble esquema que Foucault va trabajando, el de la peste, reticulado, concentración, síndico, no quedarse en la ciudad pero no moverse, y el rechazado, exiliado, sacado, que es el leproso. Van advirtiendo estos dos modelos que les vamos a tomar en el final, el modelo, el esquema sobre cómo ejercer el poder sobre hombres y mujeres. Son dos esquemas, uno con respecto a la peste y otro con respecto a la lepra. Como bien dice Foucault, no son dos modelos ni opuestos ni incompatibles. Así como el de la lepra es la reticulación, no moverse, quedarse dentro de las casas, responder al síndico, ¿no? Y hay jerarquía y vigilancia, y Foucault dice, hay una utopía sobre este modelo, que es la utopía de la gobernabilidad, como les dije, y en el otro es la utopía o la fantasía que está a juego en la lepra, es la utopía de la sociedad pura para los juristas. Una es para los gobernantes y otra para los juristas, como idea máxima de control de la población. El control de la población se podía, dice Foucault, piensa Foucault, se puede armar de estas dos maneras. Como se hizo en la antigüedad con la lepra, exclusión, aislamiento, no contagio, sociedad pura, y como se hizo después con la peste bubónica, control en relación a reticulado, inmovilización dentro de las casas, etc. Ahora bien, estos modelos no incompatibles, no opuestos, sino articulados, vienen de alguna manera a ser como solucionados, entendidos, vistos por Foucault, mediante un nuevo procedimiento que incluía cosas de ambos modelos y que se llamó panoptismo. ¿Por qué Foucault toma esto del panoptismo? Porque advierte, ¿no? Porque advierte la dimensión de lo que él estaba viendo en la Sorbona en ese momento, estaba trabajando, era profesor titular de la Sorbona, por supuesto. Trabaja la dimensión de la mirada, de lo que estaba trabajando Lacan, ¿no? De lo que estaban viendo ahí, y piensa en un modelo que no inventó, que también se lo vamos a tomar, que no inventó Foucault, sino que inventó Bentham, de algo que se llama panoptismo, y que es una construcción arquitectónica llamada panóptico, del cual ahora vamos a ver una foto gracias al profesor Hernán. Miren, Hernán, ¿sabes qué es más fácil para mí? ¿Me podés poner la que se ve bien en el centro, la torre? ¿Viste la otra? La de la torre. Esa, gracias, muchas gracias. Porque creo que esa da la primera idea, porque no están acostumbrados a ver planos los pibes y pibas. Ven que hay una torre en el medio y un montón de ventanas en donde aparecen los cuerpos de los detenidos, él dice detenidos, prisioneros, y donde hay luz, ya sea que entra desde adentro de la torre central, porque ven que arriba hay un agujero donde entra luz, y también entra luz desde afuera. Entonces ustedes entienden que es
una estructura semicircular porque tiene ramas, ahora vamos a mostrar, y donde justamente lo que aparece es un control del prisionero. Poné la otra, Hernán, por favor. Miren, este panóptico lo inventó en 1791, lo inventó este Bentham, ¿sí? Miren, acá tienen esto que parece como si fuera una célula con las cilias ahí a los costados. ¿Ven? Adentro está, en el núcleo, está la torre de control, y después tiene varios pabellones en donde desde un punto de control se pueden ver los pabellones. Eso es en un plano, en un corte. Y en el otro corte tienen atrás, en el del medio, viene un hombre arrodillado y siendo visto, subrayemos esto, siendo visto por la torre de control. Quiere decir que un solo controlador puede vigilar a varios. Esto de 1791, este panóptico, ¿no? Ver todo, implicaría en griego panóptico, es una forma sencilla, barata, de tener controlados a los presos. Pero como dice Foucault, no es solo a los presos, sino que es una estructura que funciona en todas las sociedades y no solo con los presos. Es una sociedad, es una estructura de control disciplinar que funciona para todas las instituciones, digamos, ya sea para la escuela, para la fábrica. Hay una parte que les quería leer porque es tan linda de cómo aparece esto. Por ejemplo, antes cuando nosotros antes podíamos pensar que en cómo se manejó la peste, ¿no? Apareció una disciplina del bloqueo, ¿no? Del bloqueo, y ahora aparece esta disciplina del mecanismo o del dispositivo. Son dispositivos de control. Hay un texto también famoso de Deleuze, Foucault, y creo que es Guattari el otro, que es un dispositivo, ¿no? Entonces estos son dispositivos de control. Y ahí, entonces, la idea justamente es que tanto sirve para ver enfermos en los hospitales. Entonces dice, voy a leer usted una de las... El prisionero es visto pero él no ve. Es objeto de una información, jamás sujeto de una comunicación. Hay una visibilidad axial, ya lo vieron eso seguro en Arti y en lo que es el corte axial. Pero las divisiones del anillo, las celdas bien separadas, implican una invisibilidad lateral, ¿no? No se puede ver entre ellos. Y esa es la garantía del orden que se quiere establecer. Entonces, justamente hay proyectos de nuevos delitos para el futuro, malas influencias recíprocas. Se evita eso, ¿sí? Si son enfermos, no hay peligro de contagio. Si son locos, no hay riesgo de violencias recíprocas. Si son niños, hay ausencia de copiarse en los exámenes. Si hay ausencia de ruido, ausencia de charla, ausencia de disipación. Si son obreros, ausencia de riñas o de paros, ¿no? De robos o contubernios. La multitud masa compacta no intercambia y hay individualidades separadas. Esta sería la definición de lo que logra el panóptico. Controlar por la separación, controlar, ¿no? Controlar por la separación, controlar con la vigilancia de uno que es cualquiera y que no tiene que estar de ninguna manera demasiado entrenado. Es muy interesante, y también se lo vamos a tomar, la diferencia entre el calabozo y el panóptico. A ver, ¿cómo se entiende lo del calabozo y panóptico, no? A ver si quedamos en claro. El calabozo cumple 3 funciones, ¿no? ¿Se acuerdan cuando cuando en las películas vemos que lo meten adentro del calabozo y cierran las rejas? Encerrar, privar de luz, ¿no? Y ocultar. Esas son las 3 funciones del calabozo, ¿no?
Y como dice Foucault en el texto que les estamos proponiendo, el panóptico encierra, pero no priva de luz, ni oculta. Es decir, que uno está controlado, y dice Foucault, no solo por el hecho de ser visto, sino por el sentimiento, el sentir que se es visto, aunque no lo sea. ¿Qué les hace pensar? Entonces, ¿qué les hace pensar esto? ¿Cómo podríamos entender lo de el control que se ejerció con respecto a la lepra, luego la peste y al panóptico? ¿Cómo lo podríamos llegar a nuestra actualidad? ¿Cómo podrían ustedes pensar cómo es aplicable estos modelos y para qué les damos esto en psicología? Porque es esto uno de los temas de la psicología comunitaria, social e institucional. ¿Cómo lo pueden pensar? ¿Qué aplicación? Porque ustedes nunca vieron un panóptico así como el de Bentham, ¿verdad? No son especialistas en prisiones, cárceles, no sé si alguno le habrá tocado, no sé, por diferentes circunstancias, no sé, conocer la cárcel de Batán, etcétera, pero ¿cómo, ustedes qué piensan? ¿Qué dispositivos modernos hay para ver esto? En donde esto se actualiza con dispositivos modernos. Yo creo que puede ser mediante A ver las cámaras que si encontramos. ahora saquemos el panóptico y démosle cabida a los que van hablando, Hernán. Sí, ¿Se me escucha? sí, ¿Se me escucha? sí, se te escucha, sí. Listo. Decime, Yo, ¿vos lo ves para anclarlo en el...? Sí, dale. yo creo que hoy en día con las cámaras en la calle, las cámaras en la vía pública, y creo también, que no sé si es un ejemplo tan representativo, pero también sucede con el poder que tiene cada uno, digamos, con poder grabar una situación, por ejemplo, como que uno o sea, y en cierto punto está bien también, ¿no? Esto de que tiene que respetar, ¿no? Dónde está, porque siempre puede uno grabar o ser grabado y lo que sea, y eso hace que uno tenga que mantener, digamos, cierta compostura, ¿no? No sé si es un Está ejemplo, muy pero bien, Francisco, está muy pienso bien también. lo que planteas. Fíjate que si ir más lejos, si estamos viendo la pantalla ahora, vemos a Jessica que está arriba, a Sofía que está con una foto, pero después nos vemos a Hernán, a Marcos, a vos mismo, a mí. Y, ¿cómo decimos? Las celdas. No, muchas veces dice panal, ¿no? Es un panal, pero decimos celdas. Quiere decir que cada uno Sí. es pasible de ser grabado, de ser mirado, ¿no? De un control sobre eso. Ahora, lo que es interesante, también decirlo de esta manera, que creo que vos lo estás diciendo muy bien, es como, ¿viste eso que se dice? Nadie resiste sus propios archivos, ¿verdad? Sí, claro. Cuando nadie resiste sus propios archivos es porque te pueden justamente empezar a trolear, ¿Por qué hay ¿no? archivos, justamente? Porque hay archivos, claro, claro. Y sobre todo archivos audiovisuales. Lo visual tiene muchísimo que ver con esto. Tiene muchísimo. También hubo escuchas y hay escuchas ilegales. También hay escuchas ilegales y hubo escuchas ilegales. Pero lo visual, lo audiovisual tiene muchísimo que ver con esto, ¿no? Con qué hizo fulano, qué hizo Mengano. Y aunque esto puede funcionar, digamos, en pos de la justicia, ¿no? También puede funcionar como métodos de control antidemocráticos. Puede servir a la democracia, puede servir a métodos antidemocráticos. Entonces, de hecho, ¿por qué se les da Foucault y vigilar y castigar en primer año de medicina? El año que viene en interculturalidad van a ver el concepto de biopolítica de Foucault, pero este año tienen que ver el de panóptico de Foucault. ¿Por qué se les da? Porque justamente la idea es que la idea del panóptico y la idea del ser visto y del mirar, son formas de creación de la subjetividad.
aunque a ustedes les parezca mentira, esto no es solamente una forma de encerrar a la gente, sino un concepto, podemos decir epistemológico, sociológico, de cómo se crea la subjetividad en tanto como se mira. Por ahí, Hernán, ¿querés comentar algo, ayudarme a plantear algo? Siguiendo la línea esta de María Clara, creo que lo interesante que plantea Foucault es cómo la construcción de la subjetividad está en parte atada a no solo a las cuestiones discursivas, que tal vez eran muchos de los elementos que veníamos trabajando hasta esta instancia de la cursada, sino también cómo aquellas instituciones que organizan la construcción de la subjetividad también imponen una serie de reglas, y esas reglas muchas veces están consolidadas o sistematizadas, en este caso en formas arquitectónicas. Es decir, que uno está sujeto a una serie de posibilidades de ser que en parte están ofrecidas por aquellas instituciones eh, que representan, digamos, los elementos fundamentales para que se pueda construir subjetividad. Puede ser el Estado, puede ser el capitalismo, vamos a ver en un rato con Jorge Alemán, pueden ser otras instituciones que forman parte del Estado, por eso es interesante esto que menciona Foucault y que hoy comentaba María Clara, de cómo este dispositivo del panóptico no solo se aplica en las prisiones, sino en las escuelas, en las fábricas, es decir, cómo los sujetos transitando todas esas instituciones de secuestro, va a decir Foucault, se van empleando todas esas reglas para construir una determinada subjetividad, ¿no? Limitada también por esas cuestiones arquitectónicas, discursivas e históricas. Por ejemplo, si ustedes ven, quizás viven algunos en casa y otros en edificios de propiedad horizontal. Si ustedes ven un reglamento del consorcio, el reglamento del consorcio tiene básicamente las mismas reglas que el reglamento de la peste de Vincennes en 1761. Eso es lo que describe Foucault. Y yo diría, en relación a lo que dice el profesor López Morales, que es importante lo siguiente, que el descubrimiento de tomar la idea del panóptico planteado por Bentham es entender que hubo una construcción arquitectónica que de alguna manera modelizó un discurso. Porque el tema es esto, modelizar un discurso, cómo aparece la idea de el ser visto como discurso y de constituirse según la mirada del otro. Uno de los ejemplos que daba en otras clases, en otros años, es el de Minority Report. ¿Ustedes se acuerdan que era la prevención del delito? No me acuerdo cómo se llama, me parece que Minority Report se llama, para mí no se llamaba Minority Report en castellano, no sé, siempre me agarro la misma duda. Bueno, la de los, ¿ustedes la llegaron a ver, la película esta con Tom Cruise? Los chicos. No. Sentencia previa en español. Sentencia previa, ahí está. Ahí está. Sentencia previa. Bueno, es una película muy interesante, se van a entretener, la pueden ver por alguna plataforma, es muy interesante, digamos, fue una película que era la idea de tener una policía que se adelantara a que se cometiera el crimen y lo impidiera. Que como teoría está bárbaro, claro, pero se cometieron un poquito de errores, digamos, entonces mataban más delincuentes que los delincuentes que iban a producirse. Entonces ese era el problema. Y el título, que es sentencia previa, para nosotros tiene un sentido muy importante, que es que nadie es culpable hasta que se demuestre su culpabilidad. Eso es para el derecho penal argentino, nadie es culpable hasta que se demuestre su culpabilidad. Y la sentencia previa es cuando alguien puede estar ya sentenciado por los medios, puede estar sentenciado por la opinión pública, y se puede crear todo un discurso a partir de lo cual las sociedades es previsible cómo se van a mover. Entonces, por eso, en el inglés, Minority Report
significa que había un procedimiento mediante unos chicos que percibían cuándo se iba a producir el delito, pero que los que manejaban el sistema, sabían que había errores en donde se producían ecos y a veces se acusaba a una persona y eso no era porque iba a suceder, sino que aparecía una repetición anterior y había un error que ellos manejaban. Por eso se llama Minority Reports, porque esos Minority Reports eran sacados del algoritmo, no considerados, y así se podía llevar adelante una ejecución de los lugares de poder. Ustedes piensen, digamos, la dimensión de esto del mirar, del ser mirado, de estar controlado, cómo aparecen las ideas, estos de justamente la idea de pasar del calabozo oscuro, encerrado y sin luz, ya lo dije, oscuro, encerrado y sin ser visto, a la idea de controlado, a la idea de solamente control, pero con mucha luz y siendo visto. Como el ser visto pasa a ser una forma de control. El ser visto como una forma discursiva pasa a ser una forma de control, ¿no? La presencia pasa, ya no se lo deja al preso tirado en un calabozo, sino que él está constantemente con luz y siendo visto. Bueno, ¿por qué esto aparece como una idea de producción de subjetividad? Porque no es solamente que castigamos, controlamos y castigamos con el panóptico, sino que con esta manera de sentirnos vistos, ¿no? En donde por alguien que ni siquiera es un especialista en control y en seguridad, no es cualquier gil que ponen ahí diciendo mirá, y así que no, es un gil, digamos, que está de acuerdo en cumplir esa función, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos que produce subjetividad? Produce subjetividad porque la subjetividad está armada de esto, de cómo somos vistos por los demás. Entonces, el panóptico es un sistema en donde se vigilar y castigar, encierro, con luz y control, pero también es la forma en que somos, la forma en que nos construyen. ¿Se acuerdan cuando veíamos la construcción social de la realidad? ¿Recuerdan un poquito de, así lo vamos repasando también, ya que no lo vimos hace tanto, unos meses atrás, vimos la construcción social de la realidad. Bueno, esta es la construcción panóptica de la subjetividad. Digamos, el ser vistos y el ser controlados nos construye como sujeto. No hay ninguna subjetividad creada a priori si no es por los otros. Sería como les dije en su momento, la construcción social de la subjetividad. El panóptico es eso. Lo vamos anotando, ¿verdad? Bueno, la construcción social de la subjetividad. Entonces, no es solo la manera de castigar y controlar, es la forma de la construcción de la subjetividad. Esto me parece que es muy importante. A mí me costaba las primeras veces que yo leí esto, digo, pero ¿por qué esto construye subjetividad? ¿Por qué el panóptico? Y fue en la articulación con el psicoanálisis que yo lo entendí. No sé cómo lo entienden otros, yo lo entendí en la construcción del psicoanálisis. No sé, Hernán, vos tu propia experiencia, cómo fue esto de la construcción de la subjetividad, quizás también a partir del psicoanálisis, no lo sé. Claro, no tenemos ninguna persona advenida de la sociología ni de la antropología en estos momentos como para entender. Lo entendemos a partir de la articulación, que creo que también Foucault la hace a partir de la construcción del psicoanálisis, ¿no? Pero bueno, porque estaban todos. Entonces, ahí es muy importante esto, que ustedes entiendan esta construcción social. Voy a desanclar el pibe,
¿Lo podés desanclar a Francisco, Hernán? Entonces, ahí, Sí, sí, yo lo hago igual, María Clara, no, se filma tu pantalla, así que va a quedar igual grabado. bueno, em, bueno, la idea es que cómo aparece en este otro texto, digamos, mucho más moderno, porque es de hace unos años atrás, Jorge Alemán, el neoliberalismo es una fábrica de subjetividad. Y él habla de esto, de la construcción de la subjetividad, ¿ven? Como la construcción social de la realidad, habla de la construcción de la subjetividad. Y ahí en donde aparece es esta idea de que es la subjetividad, digamos, ¿no? Que ya lo habíamos visto en otra clase, pero lo repetimos porque es importante, porque sirve para ahora pegar una vuelta más sobre lo que es las representaciones sociales y porque lo vamos a tomar en el examen. La manera en que podemos concebir la subjetividad, ¿qué es? Es cómo nos concebimos en nosotros mismos, organizados en un sistema de representaciones, ¿ven? Ahí aparecen representaciones con respecto a nosotros, a la relación con los otros y a un estado social de cómo deberían ser las cosas. Eso sería de cómo representamos a los otros, cómo deberían ser las cosas, es la idea de la subjetividad. La subjetividad es conflictiva, la subjetividad entra en contradicciones, digamos, la idea de poder entender justamente no una subjetividad única, entera, individual, sino social, conflictiva, cambiante. Hoy estaba escuchando hoy a la mañana hay unos hermosos videos de Canal Encuentro que los pueden encontrar en YouTube, a mí uno de los que más me gustan son de Juan Pablo Feynman, donde él toma Foucault, y él justamente planteaba esta idea de qué viene a decir Foucault. Foucault viene a decir, digamos, de alguna manera, junto con Freud y con Lacan, pero a su manera, digamos, de sociólogo, viene a decir que el sujeto no es primero sujeto, sino que el sujeto está contenido en la estructura de lo social y que el sujeto está contenido en la estructura del lenguaje. Entonces viene a decir esto porque retoma lo de Nietzsche, Dios ha muerto, ha dicho Nietzsche, y la idea de que el sujeto ha muerto, digamos, tiene que ver con que el sujeto como primero, trascendente y único, también ha muerto porque es secundario el concepto de lo social. Bueno, entonces acá voy a leer de Jorge Alemán, ustedes tienen todo el texto, ¿no? Dice que él hace una diferencia con respecto al neoliberalismo. ¿Se acuerdan que el neoliberalismo justamente lo define como es un tipo de acumulación del capital en donde el trabajo ha desaparecido, donde hay dominio absoluto de las operaciones financieras que exigen que los trabajos sean cada vez más precarios, que tengan cada vez menos permanencia, nos permiten establecer vínculos sociales relativamente que no sean estables, la presencia dificulta la presencia en tu propio lugar y te obligan a desplazarte, no permiten establecer relaciones entre las personas. Entonces él dice que esta forma de distribuir el capital, digamos, es una forma neoliberal que produce sujetos, entonces produce subjetividades, ¿se entiende? No somos más que la producción de esos sistemas en donde hay armados financiero-económicos que funcionan de esta manera. Entonces dice, el neoliberalismo es una gran fábrica de subjetividad. Ven que no es ni bueno ni malo la idea del panoptismo y de se entiende como fábrica de subjetividad. Es la idea de que entiendan que ustedes cada vez que ven a un paciente, cada vez que ven a un consultante, cada vez que les vayan a preguntar algo, la idea de ser ustedes un sujeto supuesto saber para el paciente, para el consultante, va a haber todo un entramado social que lo sepan o no está funcionando. La idea de la currícula innovada es que lo sepan, que está funcionando. Esa es la idea de la currícula innovada, porque no es que las otras currículas no lo sabían, sencillamente
no lo trabajaban. Esa es la diferencia que queremos, ¿no? Que se produzca con respecto a esta carrera. Entonces dice, yo tengo establecido, dice Jorge Alemán, la diferencia con respecto al neoliberalismo, que se ha revelado como una gran fábrica de subjetividad, que tiene un momento privilegiado en las narrativas de la autorrealización personal como de la autoayuda, ¿no? Y comienzan desde la infancia hasta... Por eso aparecen tanto los libros de autoayuda, resiliencia, todas esas palabras, ¿viste? Que uno se autoayuda, que uno sale solo, ¿no? Que uno, digamos, porque la idea es justamente también separar por celdas, ¿no? Y generar lo autoconocimiento, autoayuda, ¿no? Auto todo, ¿no? Entonces, esta es la fábrica de subjetividad que tiene, como él dice ahí en las narrativas logradas, de la autorrealización personal como la autoayuda, ¿no? Los sistemas de evaluación, bueno, claro, y habla de los sistemas de evaluación que comienzan desde la infancia, ¿no? Que podíamos entender en ese punto todo lo que corresponde a la meritocracia. Entonces, según cómo circula el capital económico financiero, va a circular también un capital simbólico. El concepto de capital simbólico es de Bourdieu, otro filósofo francés, ¿no? El capital simbólico que va a hablar Bourdieu, es la capacidad que tiene cada uno de entender la menezunda de qué se trata. Hay gente, ustedes, así como ustedes están aprendiendo y tienen una sexta parte de lo que van a tener que aprender en medicina si terminaron este año, ustedes pueden entender que por ahí, si alguien está resfriado y les pide un antibiótico, ustedes saben que justamente los antibióticos no actúan sobre los virus, pero basta que la gente suponga que los antibióticos actúan sobre los virus e insisten tanto que algunos médicos terminan dándole, aunque saben que es un síndrome virósico, terminan dando antibióticos. Bueno, hay cuestiones en lo social, hay cuestiones en lo político que hace que la gente también tenga estos malos entendidos que se generan como un saber establecido. Voy a tomar algo que plantea Alemán, que dice, se ha desconectado el malestar social, ustedes lo vieron, el malestar en la cultura, de la transformación política. No hay un puente necesario entre las dos cosas. Entonces eso también es lo que hace justamente la idea de como que aparezcan como ideales la libertad máxima, ¿no? Y que cada uno gestione su vida como el mejor le parezca, sin entender justamente que estamos conectados y no aislados, o por lo menos que la información y esta forma de pensar la situación hace que permanezcamos aislados en relación a nuestras propias inconvenientes y que por ahí respondamos a ciertas improntas que son programadas. Así como en el 1700, en el Panóptico, aparecía esta producción de la subjetividad en relación a que se toma el Panóptico como modelo de productor de la subjetividad, ustedes piensen ahora, ¿qué haría este saber que no es nadie? ¿Cómo estaría actualmente ahora tomado por el saber que no es nadie? No tiene, cada vez somos menos, che. Si alguien tiene nadie tiene una, ¿cómo se llama? Aplicación de citas. No, nadie. Bueno, las aplicaciones de citas o cualquier aplicación se maneja con un algoritmo, digamos, ¿entiende? Es el algoritmo junta, lo vieron también en una de las ficciones que vimos, justamente el de la chica, el de Caída en Picada. Caída en Picada había un saber que no era de nadie, porque había un señor explicándolo, porque siempre un poquito en las series, esta serie es inglesa, ¿no? Pero en las series yankees siempre hay alguien que explica a alguien que es un niño, un tonto o una mujer, que viene a ser lo mismo, y le explica lo que por ahí no quedó muy claro, entonces siempre es para el público eso, pero siempre hay alguien que explica. ¿Se acuerdan? Ahí queda explicado en esa película por el tipo que le dice cómo tiene que ir
conectándose con los que tienen más puntaje. Ese puntaje también funciona como es la forma de producción de la subjetividad, y es el algoritmo. Actualmente no tenemos solamente un guardia, que es un gil o un tótem que dice a dónde se dirige. Vieron que, yo que sé, el tipo tiene varias cámaras y nos está controlando en Misiones, Mar del Plata, yo que sé, a dónde se dirige. Al cuarto C, dice uno. Cuarto C, ¿cuál es su nombre? Yo no sabe ni con quién está hablando, pero no importa. Produce esa sensación justamente de ser visto y del amedrentamiento, ¿no? Entonces uno no sabe si va al cuarto C, al segundo B, no, bueno, ya no le agarra como un susto bárbaro, pero la idea del algoritmo es juntar, justamente articular, y eso también es productor de subjetividad. El algoritmo, digamos, todo lo que se plantea como la peste bubónica. Bueno, en la idea de la idea de la idea de que el algoritmo nos junta y nos separa es una idea de construir subjetividad. ¿Se entiende esto? ¿No? Bueno, sí. Bueno, ¿alguien quisiera hacer algún comentario sobre esto que hemos visto? ¿Es un repaso? ¿Es un comentario únicamente del modelo del panoptismo y el modelo de del neoliberalismo como fábrica de subjetividad? No sé si Marcos o Hernán quieren decir algo más. O ustedes como estudiantes quieren plantearnos algo. Hoy es el último día que nos vemos, por lo menos así. Después nos vamos a ver en el final, pero no hay práctico esta semana. Así que, bueno, Ana, parece que vos lo tenías muy claro desde el comienzo, así que me alegro mucho que te haya quedado muy claro. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta que alguien quisiera hacer? ¿No? Hernán, ¿querés agregar algo más, Marcos? No, No, nada, yo no. simplemente esto que ya lo has comentado, en parte Alemán refiere cierta victoria del capitalismo en esta sensación que trabaja, que se trata como de alimentar desde estos discursos del New Age, autoayuda, eh, que es esta fantasía de creer que uno forja su propio destino. Eso es una gran victoria del capitalismo y de creer o de entender cierta forma en la construcción de subjetividad. Lo que olvidamos son los determinantes sociales y lo importante que son otras dimensiones, otras instituciones en la construcción de esa subjetividad. Digo esto para no, creo que es un buen momento histórico como para resaltar eso mismo, no seamos víctimas de creer que uno forja su propio destino y está totalmente exento de un conjunto de variables que también forman parte y esto que decimos siempre, estas disputas discursivas, estas confrontaciones discursivas, la construcción desde la diferencia. Esto que decía hoy María Clara Areta está muy bien trabajado en esta película Social Network, creo que es, Ah, donde sí. hablamos ¿sí? Donde ya no hay oportunidad para la confrontación o lo distinto, porque hay un algoritmo que nos antecede, nos recomienda lugares para ir en función de personas similares a nosotros. Nos, nos anticipa qué cosas comprar, hay una anticipación de estas prácticas y creo que también es importante como esto también se reproduce en otras instancias, ¿no? No es menor que nos cueste tanto como sociedad limar las asperezas de la confrontación, de las disputas discursivas, de la diferencia. Digamos, si esto mismo se reproduce a una escala más técnica o microscópica o capilar, va a decir Foucault, ¿no? Cuando habla del poder. O sea, esa misma dimensión se reproduce acá, ¿no? Tratamos de ir a lugares parecidos a los que habitualmente vamos, nos encontramos a gente muy parecida a nosotros
y en forma de la cual vestimos, en los gustos, ¿no? Esto mismo que el capitalismo reproduce, ¿no? El consumo. Mm. Y esto de, como muy bien lo está planteando Hernán, la cuestión de el poder no hace que haya subjetividad según el poder lo requiera, digamos. La subjetividad es como a medida del poder. Es ¿qué sujeto necesitas? Yo te lo fabrico en tanto y en cuanto armo discursos, digamos, ¿no? Así que somos el plato en el menú del gran otro. Somos un plato cualquiera en el menú del gran otro. Bueno, ha sido un gusto trabajar con ustedes durante este año. Les vuelvo a agradecer a los profesores que me acompañaron, a los alumnos, a los estudiantes y estudiantes que nos han acompañado en los teóricos, en los prácticos, a todos los docentes de la cátedra. Esperemos que tengamos un buen fin de año y los esperamos en el final, el 15 de diciembre, ¿verdad? El viernes 15 de diciembre, en Martilleros a la mañana, ¿sí? El viernes 15 de diciembre a la mañana, a las 8 de la mañana, en 3 aulas tomaremos el final que va a consistir en un choice. Bueno. Profe, Sí. disculpe, buenas, le hago una consulta. Lo que es el texto de Freud del malestar en la cultura, que están bastantes, los 9 tópicos, si no me equivoco son 9 capítulos. No, mira, vamos a tomar así, vamos a tomar lo que está planteado en el teórico, Fuentes de malestar. ¿Vos entendiste no sé quién habla, porque yo no te veo? Luciana. Luciana. Disculpa, no tengo cámara, sí. Está bien, por eso, es un panóptico al revés, ¿viste? Vos me ves a mí, pero yo no te veo a vos, así que, ustedes tienen que saber las 3 fuentes de malestar: sentimiento oceánico, por qué las fuentes de malestar no son causas de malestar, sino fuentes de malestar para Freud, cómo se articularían las fuentes de malestar con las 3 sociomédicas, qué son los lenitivos. ¿Entendieron qué eran los lenitivos? Formas de zafar de ese malestar, pero que Freud no considera que son las mejores formas de zafar de ese malestar en la cultura, ¿no? Entonces, justamente las potentes distracciones, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los narcóticos, y lo que justamente tiene que ver con los síntomas, con la producción de síntomas, es una forma de zafar de ese malestar en la cultura. Cómo eso, cada cosa implica, digamos, fuentes de malestar, formas de zafar del malestar, y Freud propone, bueno, es una forma de atravesar el malestar de una manera más legítima y más, justamente, y más de alguna manera interesante, que es a partir del psicoanálisis. No son las soluciones, los lenitivos no son soluciones. Entonces, cuando vos tomás por ahí cierta dimensión de lo que aparece, por ejemplo, el efecto del super yo sobre la melancolía, pues lo vamos a retomar en salud mental, pero con que sepan lo que aparece en el teórico, con eso alcanza, ¿sí? Lo que aparece en el teórico es lo que les vamos a tomar y lo que vieron en el práctico, ¿sí? Si no, es un texto muy, muy complejo, pero por lo menos que ustedes sepan qué es la cultura para Freud, por qué se produce la cultura, por qué se produce el malestar en la cultura, las fuentes del malestar en la cultura, cómo hay falsas salidas llamadas lenitivos que son morigeradores de ese malestar en la cultura. ¿Se entendió? Sí, profe, genial, gracias. Yo me puse a leerlo y sin ver el teórico antes, entonces estaba resumiéndolo y me costó un montón entender Sí. Una los gran conceptos. tarea. ¿Hasta qué punto Sí. llegaste? Llegué hasta el 7º, pero ahí ya dejé de entender. Hiciste una gran tarea, digamos, una muy importante, digamos. Sí, muy importante. Llegaste hasta el efecto del super yo y seguramente tomaste cultura versus sexualidad. Llegaste hasta ahí, ¿no? Claro, más o menos hasta ahí. Claro. Pasa que, bueno, después explica algo de la agresividad más o menos en el capítulo 5, me pareció muy interesante. Bueno, pero bueno, acordate que sé lo que de la estaba cansada. agresividad, perdón, ¿cuál es tu nombre? Me dijiste.
Luciana. Luciana, acordate que lo de la agresividad sí lo podemos tomar porque ya lo habíamos trabajado Sí, en el su teórico. momento, ¿no? Digamos, cómo aparece digamos, cómo aparece la hostilidad, cómo aparece la cultura en respuesta a calmar la pulsión hostil, ¿no? Y la pulsión sexual, que está mal en Wikipedia. Se los adelanto, porque después lo ponen según Wikipedia, está mal, ya lo sabemos que lo leen de Wikipedia, pero está mal, ahí no sé por qué alguien metió la pata en Wikipedia, está mal, el algoritmo se equivocó con mi Minority Report, pasa a veces eso. Y cómo aparece justamente porque en el capítulo 8 está planteado sexualidad y cultura, cuando toma lo de la monogamia, ¿verdad? ¿Llegaste hasta ahí? Sí, llegué más o menos por ahí, pero Ujú. no pude prestar ya mucha atención, estaba un Claro, poco sí, sí, es cansada. es porque es más complejo. Vamos a tomar estas ideas centrales que están planteadas en el teórico, la de la hostilidad y la agresividad. Sí lo vamos a retomar, ¿me entendés? Porque ya lo habíamos visto al Sí, principio, pero por ahí todas las instancias que implican inconsciente, preconsciente, consciente, super yo y ello, ¿me entendés? Toda esa compleja transición entre sí, la primera y la segunda tópica freudiana no, pero sí lo que vamos a tomar es el concepto de masoquismo, digamos, en que los hombres y mujeres a veces hacemos cosas que van en contra de nosotros mismos, como sujetos de nuestra, y como también en la masa, van en contra como sujetos individuales, quiero decir como sujetos de la supuesta individualidad, y también como en masa podemos tomar el gran concepto de lo que es el masoquismo como un goce más allá del principio del placer. Eso sí, lo vamos a tomar, ¿sí? profe, sobre eso, le hago una última consulta. ¿Cómo no? Esto del masoquismo, ¿es Sí. lo que hace que Freud llame a las personas neuróticas? Mm. Está muy bien lo que preguntas. El masoquismo es para Freud una característica de lo que es la pulsión, quiere decir esa conexión que hace que ese concepto, como lo tomó en el primera parte del cuatrimestre, que hace que la pulsión sea entre lo orgánico, para Freud un concepto límite entre lo orgánico y lo psíquico, para Freud ya un hecho del decir en el cuerpo, porque para es un hecho de discurso para Lacan. Tanto Freud y Lacan se basan en el efecto de la palabra, en el efecto, lo que pasa que Freud se adelanta a Saussure. Entonces, ¿qué es el masoquismo? El masoquismo es Freud se pregunta mucho tiempo si el masoquismo es primario o el masoquismo es secundario. Entonces, en primera instancia, lo que entiende es que la instancia primera es el pegar, ¿viste? Como el niño que se aleja y por reflejo es primero sádico y después masoquista, ¿se entiende? Y después Sí, aparece como, y después ese efecto de sacarse de encima lo que molesta, como si fuera el reflejo, sería la primera teoría del masoquismo en Freud, el sadismo primario. Pero después, en un texto muy importante, que es el problema económico del masoquismo, ¿no? Y en Pegar a un niño, lo que hace es entender que hay un masoquismo primario. ¿Qué es el masoquismo primario? El masoquismo primario es la tendencia a encontrar el placer más allá del placer, ¿no? En lo que es la repetición, digamos, en pensar, digamos, en buscar formas de mal que entendemos formas de placer más allá del bienestar. Entonces uno puede decir, ¿cómo lo podemos ver en términos así muy grandes? Por ejemplo, la anoréxica que encuentra en no comer un determinado bien, pero que termina con su propia vida. Pero también se puede ver en las pequeñas cosas cotidianas de los neuróticos, en donde los neuróticos, ¿quiénes son? ¿O quiénes son los neuróticos? Los neuróticos son personas, digamos, que por estructura tienen deseo, demanda, pulsión y andan bien en la vida. Pueden ser neuróticos sintomáticos, que son aquellos que presentan síntomas. Entonces, la neurosis puede entenderse como la normalidad, como estructura, y puede entenderse sintomáticamente
como una forma del malestar en la cultura. ¿Eso lo entendiste? Sí, o El sea que los neuróticos somos todos prácticamente, porque Sí, todos estamos los que todos no somos luchando con psicóticos, nuestras perversos, pulsiones. sí, sí, exactamente. Los supuestamente normales somos neuróticos. Si estamos si tenemos muchos síntomas, tenemos que ir al psicoanalista a ver o a preguntar por qué nos pasa tales cosas. Y el masoquismo es un componente de la pulsión. Eso descubre Freud. Freud descubre que es raro, pero que trabajamos más allá del principio del placer, que somos una maquinaria extraña que encuentra en el displacer un placer, que encuentra el placer más allá del bienestar. Y eso lo llama masoquismo. Y Freud describe 3 tipos de masoquismo, que son el masoquismo erógeno, el masoquismo por el llamado feminismo y el masoquismo moral. 3 formas de masoquismo describe Freud en un trabajo maravilloso en 1925 que se llama El problema económico del masoquismo. ¿Sí? ¿Tenemos que saber esos 3 tipos? No, te lo enseño. No creo que los vayamos a tomar porque no lo dije en la clase. Pero ya que me lo preguntas, Ok, lo estoy explicando. Hay un masoquismo bien, moral, que es el de la culpa, que es el más importante para Freud. Hay un masoquismo erógeno, que es el que necesita como condición erógena condición para el erotismo. Y hay un masoquismo que Freud llama en su momento femenino, que es aquel de ser tomado como objeto del otro. Ya que me lo perfecto. Gracias, preguntaste, te lo profe. contesto. De nada. Gracias. Bueno, Perfecto, ahora sí. bueno, muy bien. Bueno, otra despedida entonces. Si alguien tiene alguna otra pregunta, me la dice, y si no, nos vamos despidiendo. Chau 2023. Vamos a dar el final y bueno, esperaremos una nueva cohorte de alumnos el 2024 y ustedes se encontrarán en el 2024 con una otra nueva cohorte de docentes que les enseñarán nuevas cosas y con las que compartirán nuevas experiencias. Esperemos que haya servido lo que hemos trabajado y les mando un afectuoso saludo a todos. Si ustedes, yo termino acá la grabación. Gracias a los docentes, gracias a Marcos y a Hernán particularmente por todo lo que hemos hecho, y estudiantes, ojalá que les haya servido lo que dimos. Bueno, termino acá la grabación, nos vemos el año que viene. Chau, suerte. Y ahora, a ver, grabando. Detener no es pausar, es detener.